Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta canal que trata meramente de asuntos matemáticos, y hoy vamos a ver el tema de perímetro y área de polígonos regulares. Entendemos que polígonos regulares son aquellos que poseen los diferentes lados que son completamente iguales o congruentes. Entonces, sabiendo eso, podemos dar fe de que el polígono es aquella figura, no importa cuántas partes tenga, puede ser un triángulo. Acuérdense que dos puntos no forman una figura, sino que dos puntos forman una línea. Las figuras geométricas se dan cuando en el plano ya tenemos tres figuras o tres puntos, comenzando con los famosos triángulos. Luego, si tiene cuatro puntos en el espacio dentro del plano, son cuadriláteros. Que tenemos diferentes: el cuadrado, el rombo, el trapecio, etcétera, etcétera. Y si ya posee cinco puntos diferentes, entonces se le llaman polígonos. Si tiene 5 puntos se le llama pentágono. Si tiene 6 puntos se le llama hexágono. Heptágono si tiene 7, octágono si tiene 8, nonágono si tiene 9, decágono 10, un decágono 11, dodecágono 12, y de 13 en adelante se le llama treceágono, catorceágono, y se le abrevia o se le agrega el prefijo ágono. Muy bien, entonces sabiendo eso tenemos que encontrar el perímetro y el área de los polígonos. Para encontrar el perímetro nosotros utilizamos la fórmula n por l, sabiendo que la n es el número de lados que tiene el polígono regular y L es la longitud de uno de sus lados, porque como bien lo dijimos anteriormente, cuando hablamos de regulares significa de que todos tienen la misma dimensión. Y para encontrar el área de estos polígonos utilizamos la fórmula perímetro por apotema entre 2. El apotema es la línea perpendicular que se traza desde el centro de la figura geométrica. Recordemos que estamos hablando de figuras geométricas planas, como por ejemplo la pizarra. Desde el punto central de la figura geométrica hasta cualquiera de las mitades de dos puntos dibujados en el plano. Entonces ese es el apotema, la línea perpendicular. Muy bien, entonces tenemos el primer caso. El primer caso dice: encuentre el perímetro y el área de una figura regular de 5 lados. Si tiene 5 lados, recordemos que es un pentágono. Y vamos a escribir nuestra base de datos. Es importante tener una lista de datos que me está dando el ejercicio. Me dice que es un polígono regular de 5 lados. Por lo tanto ya debo de escribir que n es igual a 5. Y cada lado tiene una dimensión o una medida de 6 centímetros. Entonces eso es L, porque todos sus 5 lados es L. Y además de eso tiene un apotema de 3.5 centímetros. El apotema, repito, es la línea perpendicular desde el centro hasta cualquiera de las mitades de los lados de un polígono regular. Entonces encontremos el perímetro. Perímetro es igual a n por L. Ya tenemos la fórmula arriba, solo vamos a sustituir los valores que corresponden. N, que en este caso es igual al número de lados, que estamos hablando de un pentágono, que es 5, y L es la cantidad que mide un lado, en este caso 6 centímetros. Si nosotros multiplicamos eso, nos vamos a dar cuenta de que 5 por 6 es 30 centímetros. Importante saber aquí que el perímetro no se mide en unidades cuadradas, sino que se miden en unidades lineales. Este es, por tanto, el perímetro de esta figura. Para encontrar ahora el área de esta figura geométrica, sustituimos, al igual como lo hicimos en el perímetro, quién es el perímetro, quién es el apotema, y dividido entre 2. En el paso anterior ya encontramos cuál es el perímetro, que eran 30 centímetros. Y en este caso el apotema, pues el apotema en la misma base de datos nosotros tenemos que es 3.5 centímetros. Si nosotros multiplicamos, vamos a utilizar la calculadora en este caso, 30 centímetros por 3.5, eso me va a dar 105 entre 2. Recordemos, siempre entre 2. Entre 2, y eso nos da un total de 52.5 centímetros. Y como ya estamos hablando de área, centímetros elevados
a la 2. Es importante que sepamos que estamos hablando de áreas y cuando hablamos de áreas, las unidades son cuadradas. En este segundo ejemplo nos están diciendo que si el polígono regular tiene 17 lados, entonces ya vamos escribiendo los datos, 17 lados, y que cada lado tiene 2.2 milímetros. Esto sería en este caso L, 2.2 milímetros, que son unidades de longitud, y además nos dice que tiene un apotema de 3.3 milímetros. Entonces en este caso vamos a resolver, porque tiene 3.3 milímetros, tiene 2.2 milímetros de longitud. Aplicamos la fórmula del perímetro, que es igual a n por L, n que son 17 lados, por L que es 2.2 milímetros, y eso se convierte en, sacamos la calculadora, 17 por 2.2, eso me va a dar 37.4 milímetros normales o lineales para encontrar el perímetro de esta figura geométrica. Y ahora pues vamos a encontrar el área. El área es igual al perímetro, que ya lo tenemos, por el apotema dividido entre 2. El perímetro en el paso anterior nos había dado 37.4 multiplicado por el apotema, que ya lo tenemos acá, que es 3.3 milímetros siempre, no es necesario que lo escribamos, y multiplicamos, ¿verdad? 37.4, que es el perímetro, 37.4 por el apotema, que es 3.3, igual 123.42 entre 2. Eso me da un total de 61.71, y como ya sabemos estamos hablando de milímetros, por lo tanto la respuesta son milímetros cuadrados. Eso sería la respuesta de este ejercicio número 2. Hay unos casos especiales, por ejemplo, cuando nos dicen que no debemos de encontrar ni el perímetro ni el área, sino que más bien eso es lo que nos dan. Por ejemplo, el siguiente ejemplo número 3 nos dice: si el perímetro de un polígono regular, ojo, nos van a dar el perímetro. Si el perímetro de un polígono regular es de 120 centímetros, entonces nos están preguntando, y la medida del apotema es 15.39 centímetros, es el apotema. Me están diciendo encuentre el área. Siempre nos van a dar una incógnita y nosotros debemos de saber si hay una fórmula para encontrar esa incógnita. En este caso me están diciendo que encuentre el área. ¿Es necesario usar la fórmula del perímetro? No, porque uno, la pregunta es específica y la pregunta me dice encuentre el área. No me está diciendo encuentre el perímetro, me está diciendo encuentre el área. Y la otra es que prácticamente no tengo el número de lados de esta figura geométrica, ni tampoco tengo la longitud de cada uno de sus lados, sino que ya me da el perímetro. Entonces aplico la fórmula del área directamente y esto me va a dar 120 centímetros por el apotema, que es 15.39 centímetros, entre 2. Usamos nuestra calculadora para saber cuál es el resultado de este ejercicio. 120 por 15.39 igual 1846.8, y ahora lo dividimos entre 2 y eso me va a dar un resultado de 923.4 centímetros elevados al cuadrado, porque insisto, estamos hablando de áreas de figuras geométricas. Y seguimos ahora haciendo el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio siempre tiene la peculiaridad de que nos están pidiendo algo diferente al perímetro y el área. Y dice así el ejercicio: determinar la medida del lado. ¿Qué es eso? Me está diciendo que encuentre la longitud. Entonces ya me da la incógnita. Encuentre L. O sea, cuánto mide cada lado de un eneágono. Si es un eneágono, ya debemos de saber cuántos lados tiene un eneágono. Un eneágono tiene 9 lados. De un eneágono, si su perímetro es perímetro, me están dando el perímetro entonces de 1098 decímetros de m, decímetros. Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Perímetro. Si me fijo en las fórmulas que tengo acá,
En este caso no me dan una fórmula de perímetro, sino que de área. Y aquí sí es específico porque me dicen que el perímetro es igual a n por L. Y nosotros tenemos que hacer un pequeño despeje para encontrar el número o lo que me están pidiendo, L. Si n está a la par de L, significa de que n está multiplicando con la L. Por lo tanto, n pasa al otro lado a dividirse. Perímetro entre n es igual a L. Entonces sustituimos los valores y decimos que la L es igual a perímetro, que es 1098 decímetros, sobre n, que es n lados, o sea 9 lados, que es el n-ágono. Por lo tanto sacamos nuestra calculadora y hacemos la pequeña operación. 1098 entre 9, eso me da un total de 122 decímetros. 122 decímetros. Eso significa entonces de que el lado o la longitud de cada uno de los 9 lados es de 122 decímetros. En este último ejemplo nos dice determinar la medida de un apotema. Entonces vamos agregando ese valor acá. Me dice que ahora tengo que encontrar el apotema de un dodecágono. Si estamos hablando de un dodecágono, significa que tiene 12 lados la figura geométrica. Y ese dodecágono me están diciendo que el área es de 2520. El área es igual a 2520 centímetros cuadrados. Por lo tanto, me dice que también la longitud de uno de sus lados, solo necesito saber cuánto mide un lado, porque obviamente ya sé que es un dodecágono, son 12 lados, que un lado tiene 15 centímetros. Entonces, uno de sus lados tiene 15 centímetros. Y me dicen a continuación que encuentre el apotema de esta figura geométrica. Si ustedes observan, esta figura de perímetro no tiene apotema. Sin embargo, esta otra figura sí tiene un apotema, que es la A minúscula, y la escribo de esta forma para diferenciarla con la A del ángulo. Por lo tanto, tenemos que hacer un despeje. Este 2 está dividiendo a este lado, a este otro lado va a pasar a dividir, a multiplicar, perdón, sería 2A es igual a P por apotema. Y el perímetro ahora que está multiplicando con el apotema va a pasar a este lado a multiplicar, a dividir. Si está multiplicando pasa a dividir. 2A, que ya estaba, sobre P es igual al apotema. Y esta sería la fórmula que voy a utilizar para encontrar el apotema de esta figura geométrica. Una vez que ya tengo despejada la fórmula del apotema, comienzo a resolver y a sustituir los valores. Me dice que es 2 por el valor de A. El valor de A es el área, y el área son 2520 centímetros cuadrados. 2 por 2520 centímetros, que están elevados al cuadrado, sobre el perímetro. Sin embargo, aquí tengo un problema. Y el problema es que no tengo el perímetro en la base de datos, pero sí tengo las dos partes para encontrar el perímetro, que es n, que es el número de lados, y también L. En este caso yo lo voy a hacer directo, porque voy a multiplicar 12, que es el número de lados que tiene el dodecágono, por 15, que es lo que tiene cada uno de sus lados, y eso me va a dar 180 centímetros. 180 centímetros. Entonces el apotema es igual 2 por 2520. Vamos a ver, multipliquemos 2 por 2520. Eso me va a dar un total de 5040. Y eso lo voy a dividir entre 180. Y eso me va a dar un total de 28 centímetros cuadrados. Se elimina con centímetro. Me va a quedar completamente centímetros. Y aparte me quedan centímetros porque no estamos hablando de área, sino que estamos hablando de apotema, que es un tipo también de unidad de longitud. La respuesta para este ejercicio me quedan 28 centímetros lineales.